Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla su profesora Marisabel del área de comunicación y vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Espero que se encuentren bien, en familia. Y bueno, pues vamos a empezar por algunas normas que tienen que haber dentro de esta clase virtual, ¿ya? Para que ustedes estén atentos. Bien, ¿qué acuerdos vamos a tener? Se supone que ustedes en este lugar han buscado un lugar cómodo, tranquilo y que no haya distractores para poder concentrarse, ¿no? Te vas a un espacio solito y ves tu celular o tu computadora. Muy bien, tienes que tener un cuadernito o una hoja a la mano para poder copiar las ideas principales de lo que vamos a ir dictando, ¿ya? Entonces puede haber cositas que ahí, muy aparte del tema, salen por ahí algunos tips que de repente te van a servir para una evaluación posterior. Así que lo más importante vas apuntando. Y por último, pues presta atención que vamos a empezar. Bien, para empezar una clase tenemos que saber un propósito, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos de esta clase? El día de hoy lo que yo quiero que ustedes aprendan, chicos, es a conocer e interpretar la información de diferentes tipos de textos, ¿ya? Van a ver los tipos de textos que hay, van a conocer y también van a interpretar qué información nos quieren dar todos esos diversos textos. Bien, y por último van a también a emitir un juicio crítico sobre esos textos que leen, o sea, cuál es su opinión, qué es lo que ustedes piensan acerca de lo que se está escribiendo, ¿ya? Muy bien, y para eso voy a ponerles una imagen y ustedes me van a hacer una lluvia de ideas, como si estuviéramos en el aula, ¿ya? Entonces, a ver, te pongo la imagen y tú, ya está. Ahora piensa qué palabras o qué ideas se te vienen a la mente con esta imagen, ¿ya? Entonces, yo me imagino que muchos, escrito en la pizarrita, muchos me van a decir virus, otros me van a decir enfermedad, otros me van a decir coronavirus, otros me dirán pandemia, y así muchos de ustedes irán diciendo algunas palabras o algunas ideas, ¿no? Porque acá están palabras, pero pueden ser ideas, por ejemplo, dolor en el mundo, o castigo social, o nuevas oportunidades, o sea, cada uno tendrá su idea. Muy bien. Entonces tenemos acá una imagen y tenemos unas palabras que pueden formar un texto. Sigamos. Tengo la imagen y nos preguntamos, ¿qué genera en mí esta imagen? ¿Qué te ha producido cuando tú has visto esto? Ay, la profesora, ya todos me hablan de lo mismo. ¿Te produció eso? O, ay, vamos a hablar de este mal. ¿Qué te produjo en ti? Luego, ¿tú qué cosas sabes del coronavirus? Supongo que has leído ya un montón, te lo están pidiendo en los profesores en los otros cursos, en el WhatsApp, en el internet, en la televisión, ya estoy con el coronavirus acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sabes tú realmente? ¿Ya? Supongo que tienes buena información. ¿Qué textos has leído sobre el tema? ¿Cuántos textos, libros, o bueno, mayormente ahora por internet, ¿no? Y yo te pregunto, a partir de las palabras que hemos visto hace un momento, ¿tú podrías formar un texto? Esas que vimos hace un momento, que eran virus, enfermedad, pandemia, ¿con todos esos puedes formar un texto? Por supuesto que sí, se puede armar un texto, ¿no? Con todas esas palabras. ¿Y de cuántas formas se puede escribir un texto? Solamente informativo, es decir, el virus, el coronavirus es tal cosa, tal cosa, tal cosa, como nuestro primer texto que fue casi expositivo, se puede escribir de otras formas. Le podría ser digamos, un acróstico al coronavirus. Pues sí. ¿Podría hablar de repente un ensayo sobre el coronavirus? Sí. Entonces, hay muchas formas de escribir sobre un determinado tema. Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar los textos y sus tipos, ¿no? ¿Cuántas formas de escribir hay y de lanzar un mensaje? Pero para eso tenemos que saber qué son los textos. Te explico que los textos, a veces pensamos que son solo escritos. No, los textos también son orales. Es lo que expresan las personas. Y el concepto es el siguiente, ¿no? Dice que la palabra texto viene del latín textus y que describe a un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o de manera, o dice, a través de la palabra. Es una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a la unidad con sentido. Si nosotros queremos subrayar lo más importante de este concepto, ¿cuál sería? Que es mensaje coherente y ordenado.
¿ya? Que puede ser escrito u oral. ¿Ya? Esas dos cosas importantísimas. Entonces el texto, lo que estoy hablando también es un texto oral. Y lo que tú escribes, todo lo que está escrito son textos escritos, pero que dan un mensaje que es coherente y es ordenado. Muy bien, pero a la vez los textos, por ejemplo, acá tenemos un texto. Dice, recomendaciones para prevenir y controlar. Yo te presento un texto así y yo quería saber, ¿tú sabes qué tipo de texto observas? ¿Qué tipo de texto es? Ay, los tipos de texto. Y yo te voy diciendo una idea. Existen estos tipos de textos, literarios y no literarios, continuos o discontinuos, expositivos, argumentativos, bueno, y muchos más, que ahora los vamos a revisar. Ahorita solamente estamos viendo los tipos de texto. Muy bien, ¿qué tipo de texto será? ¿Usted cree que es literario? Vamos a verlo. No sabemos, pero te dejo ahí planteada la pregunta, ¿ya? ¿A cuál de estos encaja? Muy bien. Ahora vamos a ver otro texto, que es diferente al anterior, ¿no es cierto? El otro texto había solamente oraciones, ¿no? Oraciones, y acá estamos viendo algo más adentro. Entonces, analicemos. Es un texto el de acá mixto, ¿ya? Vamos a ponernos acá mi punterito, voy a buscar mi puntero, láser, ya está. Esta parte de acá es un texto mixto. ¿Por qué? Porque hay una parte continua y una parte discontinua. ¿Ya? Este es un texto continuo, miren lo que estoy señalando, y este es un texto discontinuo. ¿Ya? Por lo tanto, este es un texto mixto, porque tiene parte continua y parte discontinua. Muy bien, ¿y qué son los textos continuos? Este de acá es aquel texto que está formado por párrafos, y esos párrafos están formados por oraciones. ¿Ya? Y esos párrafos pueden formar de repente libros, capítulos, o sea, se puede extender mucho más. Por lo tanto, es un texto continuo, ¿ya? Formado por oraciones y párrafos. Y el discontinuo es también una información, pero que está expresada a través de cuadros, tablas, de repente imágenes, de repente un cómic, ¿no? Una historieta, donde hay una mezcla de imagen y texto. Muy bien, esos son los textos continuos, ¿ya? Y los discontinuos, pues son lo que le decía, ¿no? Que pueden ser afiches, cuadros, historietas. Hasta ahí ya más o menos vemos que hay estos dos tipos, los continuos y discontinuos. Por ejemplo, acá les he puesto, ¿estos nos están dando información? Sí. Si yo leo el cuadro estadístico, me está informando que acá hay número de casos, que acá van los días, entonces me está dando una información, pero a través de un cuadro. Estoy recibiendo una información que es ordenada y coherente. Acá hay información también. ¿Cómo se llama este tipo de... ¿Qué tipo de texto es? Discontinuo, de hecho, no está formado por oraciones ni párrafos, es una imagen, es discontinuo. Pero dentro, si queremos especificar más, ese texto discontinuo se llama infografía. Este texto discontinuo se llama cuadro estadístico. ¿Ya? Muy bien. Acá también tenemos un texto discontinuo formado por imágenes y por una parte de texto y específicamente se llama como infografía. Muy bien, esta es una infografía. Muy bien. Ahora veamos a ver un momento. Dentro de los textos continuos existe una división. ¿Ya? Vamos a ir dividiendo los continuos y discontinuos. Ahora, dentro de los continuos existe una división que se llaman los textos literarios y no literarios. Entonces, vamos a ver un pedacito, solamente un pedacito. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Vamos a ver lo más. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos
textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Muy bien, hasta ahí hemos visto una parte de nuestros textos literarios. Ya. Que nuestros textos continuos se pueden dividir entonces en literarios y no literarios. Y nos ha explicado clarito en ese video chiquito qué cosas son los literarios, ¿no? Que acá lo vamos a plasmar un poquito más, ¿no? El texto literario dice es un documento en el que se relata un hecho utilizando figuras literarias. Quiere decir que quiere darle belleza a lo que escriben y se escribe lo que hay dentro de la persona. El texto literario son las obras que leemos, son los textos que expresan lo que el autor quiere, hay dentro de su alma, de su corazón, ¿no? De su experiencia. Es un texto muy subjetivo, por eso dice. Y los no literarios, pues son los otros textos, ¿no? Que nosotros encontramos en el medio, un periódico, un texto instructivo, un informe, una noticia, un artículo, algo que se informa, ¿ya? Entonces, hay esa diferencia bien clara, el texto literario y los textos no literarios. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un ejemplo en esta parte tenemos el texto literario, en este caso es un poema, ¿no? Mi padre regresa y duerme, es un poema, está expresado en versos, ¿no? Un texto lírico, ¿no? Que es poesía. Y por acá los no literarios, que puede ser una noticia, está expresando algo que pasa, una receta, una carta, son textos más funcionales, ¿no? Que utilizamos cada día. Y por acá tenemos los no literarios, a la vez también tienen esa división, ¿no? Los no literarios pueden ser los expositivos, artículos científicos, periodísticos, los textos funcionales, argumentativos, instructivos y descriptivos. Esta parte es amplia, también para estudiarla. La vamos a estudiar. Por ejemplo, cada uno de estos tipos de textos, cada una de estas clasificaciones demanda una forma de estudiar, tiene una estructura, una forma de ser esos textos. No son tan sencillos y eso es lo que nos compete a nosotros estudiar, identificar y analizar, ¿ya? Por ejemplo, los textos argumentativos son textos que tenemos que ver en un momento porque son los que requieren mucha crítica de tu persona, mucha reflexión, ¿ya? Y bueno, los demás textos. Solo sepan que ahorita son no literarios. Y yo he tratado de ubicarlos de esta forma. Los textos hemos visto como un resumen en su división, los continuos y los discontinuos. Dentro de los continuos, los literarios y los no literarios. Dentro de los literarios, los narrativos, los líricos, dramáticos. En los no literarios, positivo, informativo, argumentativo. Bueno, cada uno tiene su subdivisión. Y a la vez, estos de acá, por ejemplo, el narrativo tiene otras subdivisiones. Un cuento es un texto narrativo, una novela, una leyenda, ¿ya? ¿Y los textos líricos quiénes son? Pues los líricos son generalmente las poesías y hay otras especies. En el dramático, ¿cuáles son? Acá hay un tip para que vean lo que están apuntando. Un texto dramático es aquel que está expresado como teatro, como generalmente un drama. Y el tip es que ustedes están leyendo una obra del mes que se llama Ollantay. Y esa obra Ollantay es un texto dramático. Por lo tanto es literario, por lo tanto es continuo, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esas cositas. Muy bien, esto lo van a tener para ver. Y ahora sí, ya hemos visto un poquito la división de los textos, su cuadrito, y ahora vamos a la parte práctica. Cuando tienes un montón de textos, tienes que saber identificar, tienes que saber interpretar lo que nos quiere decir cada texto. Y para interpretar un texto, pues me voy a guiar de estas preguntas, ¿no? Primero analizo el tipo de texto que es. ¿Es literario, no literario? ¿Es un texto continuo, discontinuo? ¿Es argumentativo, informativo? Bueno, tengo que enterarme de acuerdo a la división. Luego tengo que ver de qué trata el texto. O sea, estoy averiguando el tema, ¿no? Cuando digo de qué trata, es el tema. El tema del texto, tal cosa. Luego, ¿qué me quiere transmitir el autor con ese texto? ¿Cuál es su objetivo del autor? ¿Por qué escribió eso? Y por último, mi opinión. ¿Qué opino yo del texto? Ya, estas 4 preguntitas para estos ejercicios. Acá hay un primer ejercicio que está muy bonito, ¿no? Vamos a ver, si les pregunto qué tipo de texto es. Primero es continuo, porque no hay cuadros, no hay imágenes, todo está expresado en oraciones, ¿no?
Muy bien, entonces este texto, ¿qué dice? Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto y se detenía y se escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente sanó. Bueno, una partecita del texto. ¿Ustedes creen que será literario o no literario? Muy bien, es un texto literario porque nos está hablando del sentir de alguien, ¿ya? Ese autor nos está haciendo sentir lo que él ha pasado dentro de qué, de repente de un encierro, porque la primera parte que dice la gente se quedó en casa, ya nos está dando el tema. ¿Cuál será el tema? Pues el aislamiento, el quedarse en casa. ¿Qué es lo que experimentó él? ¿Qué vio? ¿Qué analizó? ¿Ya? Entonces ya tenemos dos. ¿Y cuál es tu opinión? A ver, puede ser que tú me digas, ay, sí, es bonito estar en casa, o de repente por ahí otra opinión me diga, ay, que no, es horrible, yo voy a hacer otro poema, todo lo contrario, y me sentía aburrido, y hacía todo y no podía concentrarme. Bueno, de repente puede salir de todo este aislamiento, te puede salir una creación. Inténtalo, hazlo. Pero acá tenemos entonces un texto de este tipo. Ahora veamos a otro texto. Este segundo texto, como te dan cuenta, también es un texto continuo, pero es un poco más amplio, está formado por párrafos. Yo te lo resumo para cortar. A ver, esto es, un psicólogo escribe que él ha visto que hay 3 formas de responder de las personas frente a esta pandemia. ¿No? Frente a esto. Hay 3 formas. La primera, que es en exceso, ¿no? El cuidado excesivo de la gente, que es demasiado controladora con este tema y se cuida demasiado en exceso. Luego está la gente que medianamente hace caso y está trabajando bien las cosas, que me supongo eres uno de ellos, tú y tu familia, ¿no? Que están haciendo caso a las cosas. Y el extremo es aquel que no respeta nada y no hace caso y sale cuando quiere, a él no le va a chocar, a él no le va a pasar, ¿no? Y a esto se le han dado este nombre, ¿no? De los surrespondedores. ¿Ya? Entonces, más o menos es un texto, digamos, continuo, es un texto no literario y es un texto expositivo porque el hombre nos está dando a conocer, o el autor nos está dando a conocer un hecho determinado que él ha observado. ¿Ya? ¿Y qué opinas tú sobre eso? ¿Tú qué dices? ¿Así realmente hay 3 tipos de personas o tú crees que solo hay 2 o tú crees que hay muchísimos más? ¿Ya ves? Esa es una opinión, o sea, ya tienes tus 4 preguntas. Bien, acá el tercer texto. En el tercer texto tenemos a los textos que será continuo o discontinuo. Muy bien, un texto discontinuo, porque acá no están las oraciones, no están los párrafos, acá hay imagen, ¿ya? Imagen y texto. Por lo tanto, ¿cuál será el tema? El tema es de qué trata, de cómo sobrellevar el aislamiento, ¿ya? ¿Qué nos quiere transmitir el autor? Pues nos quiere transmitir un poco de tranquilidad o cómo sobrellevar cuando estamos aislados. Muy bien, ¿y qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que está muy bien, que eso debemos hacer. Ay, a mí no me parece que está bien. O sea, las opiniones dependen de cada uno. No hay opinión buena o mala, simplemente es una opinión, ¿ya? Y en el cuarto texto, igual. Te toca analizarlo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a elaborar un esquema primero, como resumen de lo que hemos hecho, al primer esquema que te mostré, pero diferente al que te he mostrado. O sea, un esquema, a ver si retornamos, va a estar un poco complicado, no, mejor ya no. Igualito el esquema que eran los tipos de texto, veamos, vamos a hacer un ejemplo, acá está. Vas a hacer este esquema en tu cuaderno, porque esto es resumen, los tipos de texto, pero vas a buscarle otra, vas a ser creativo, ¿ya? Le vas a poner otra forma de distribución sin dejar, ¿no?, a dónde pertenece cada uno. Entonces es eso. Primero es tu resumen en tu cuadernito. Segundo, vas a observar estas últimas 4 láminas que te he enseñado, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Observas esas 4 láminas y en tu cuaderno no vas a escribir nada de eso, solamente vas a responder esas 4 preguntas. Pones lámina 1 o texto 1, de qué tipo es, de qué trata, qué ha querido transmitir y qué opinas tú sobre el texto. Pones texto 2, las 4 preguntas con su respuesta. Texto 3 y texto 4. O sea, tenemos 4 láminas, ¿ya? Sobre esas 4 vas a escribir en tu cuaderno.
Luego que lo escribes, vas a tomarle foto, primero a tu esquema y luego a tus 4 grupos de respuestas. Y eso lo subes al Classroom. ¿Ya, joven? Espero que hayas entendido. Ha sido una clase corta y después todavía tenemos que analizar, ¿no? Esas formas de analizar, tienes que quedarte, vamos a hacer una metacognición, ¿no? ¿Para qué te sirve esto? Es que, joven, tienes que aprender a ser crítico cuando recibes un mensaje. No lo recibas y punto, sino pregúntate, ¿y qué dice el texto? ¿Por qué han dado este mensaje? ¿Y por qué? ¿Qué ha querido transmitir el autor? ¿Y a mí qué me parece? ¿Estoy de acuerdo con eso o no? Tienes que ser crítico ante todos los mensajes que da el medio. ¿Ya? Entonces, trata de hacerlo, analizarlo y voy a esperar tus respuestas. Bien, alumno, espero pues que esta clase te sirva y seguimos ahí en el Classroom, nos seguimos viendo con las tareitas, ¿ya? Hasta luego. Y ahora para salir de acá, a ver.